RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a conversar en esta parte del programa con Jaime Antezana, ¿no? Investigador, especialista en temas de seguridad, orden interno y narcotráfico, ¿no? Acaba de publicar un reciente artículo de investigación en el Diario 1 de Circulación Nacional sobre Putumayo Loreto, el auge de la coca y los disidentes de la FARC, ¿no? Conviene siempre ir recordando este tema por el punto neurálgico para el tráfico de drogas que significa el Putumayo. Jaime, qué gusto saludarte. Como siempre, gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Buenas tardes, José. Gracias por la comunicación. Jaime, leyendo tu artículo y con las investigaciones que tú permanentemente realizas, ¿podemos decir que el Putumayo en estas alturas es una zona liberada? Lo más preciso que podemos decir es que el Putumayo, que es una provincia de Loreto, es una zona que en estos momentos está bajo control de la narcoguerrilla, de los disidentes de la FARC, los ex-FARC, sería lo más preciso, porque ya no son FARC, ¿no? Aunque ellos puedan mantener el rótulo, pero yo creo que ellos tienen el control por lo menos del 70% del Alto y Bajo Putumayo, ¿no? Ahora, ¿qué controlan? Ellos controlan el tráfico de la droga, controlan la minería ilegal, controlan la tala ilegal de madera. Todas esas actividades tienen que pagar cupo, ¿no? Por la protección que deriva del control que ellos tienen. Pero el asunto va más allá, de que ellos, ¿no?, han reproducido una forma de actuar que tuvieron entre el 2007 al 2014. ¿Cuál es esa? En los años, en ese periodo ellos alimentaban los sembríos de coca en el lado peruano, en el Putumayo peruano. Y la coca la trasladaban al lado colombiano, y en el lado colombiano elaboraban la pasta, la cocaína, ¿no?, que se iba después ya a los Estados Unidos. Allí procesaban la droga, ahí en el lado colombiano. En el lado colombiano. El cambio que ha habido es que esta vez incentivan los cultivos en el lado peruano y procesan y refinan en el lado peruano. Ese es el cambio que ha habido. El 100% de operatividad ya está en el lado peruano ahora. Claro, ahora todo el centro de operaciones está en el lado peruano. Producción de coca, procesamiento de PVC y producción de cocaína, ¿no? Entonces ellos son una narcoguerrilla. ¿Por qué narcoguerrilla? Porque por más de 50 años de experiencia de guerra que tienen en Colombia, esta ha sido la guerrilla más antigua de Colombia, más de 56 años. Y tienen armas muy sofisticadas. Pero ¿por qué el Estado peruano, habiendo aceptado el dato de que ya se habían ingresado al lado peruano en 2016, ¿no? Me refiero al presidente de PPK, ¿no? Han pasado 4 años y no se ha actuado, no se ha hecho nada. ¿Por qué? Porque la capacidad de fuego de esta organización es superior incluso a la de los hermanos Quispe Palomino. Los hermanos Quispe Palomino no pasan de 150 hombres en total. En cambio, la estimación que se hace acá es que hay 150 en el Alto Putumayo y hay más o menos 200 en el Bajo Putumayo. Estamos hablando pues de 350 hombres con experiencia de guerra, ¿no? Controlando pozas, controlando cultivos, ¿no?, cobrando cupos. Entonces se han empoderado del área, ¿no? Se han empoderado del área. Y la respuesta estatal, ¿no?, ha sido de algunos operativos que han bombardeado zonas de coca. Así no se hace ningún operativo en ningún lado, ¿no? Porque si tu operativo es por aire, sueltas una bomba, eso no afecta a nadie, cuando no hay inteligencia, cuando no hay una perspectiva de manejo estratégico del conflicto. No se ha erradicado, aunque por ahí he leído, ¿no?, un texto del Comercio que dice que ha erradicado 5.000 hectáreas. Por favor, hay que ser muy exactos en esto, porque esta es una zona de guerra ahora, o de preguerra, para tenerlo en términos más exactos, ¿no?
Y decir que el Estado peruano ha erradicado en el Putumayo, como lo dice un informe del comercio, me parece un verdadero desafío a la realidad, porque desde que está la FARC en esta zona, que es del primer semestre del 2016 hasta la fecha, no ha habido ninguna erradicación en el Putumayo, ¿no? El Putumayo para el Estado peruano no produce más de 2.500 hectáreas, mientras que en las cifras, ¿no? En la zona hablan de 7.000 en el Alto Putumayo y unos 5.000 a 6.000 en el Bajo Putumayo. Es decir, que estaríamos en el triple de lo que de producción de coca que el Estado peruano acepta. Ahora, permíteme una precisión, Jaime, aquí. O sea, no tenemos ni siquiera cifras oficiales por el lado peruano. Ni siquiera tenemos cuánto es la producción, ni siquiera la aproximación de... No, sí, yo en mi texto ahí está. Ahí está la cifra que el Estado peruano le asigna, mil y tantos hectáreas. ¿No? O sea, pero esa cifra es del 2017, ¿no? Y es una cifra además que las propias fuentes de la zona dicen imposible que haya esa cantidad, tan poca cantidad. En la zona de Pacoral, que es la que yo cito en el texto, ahí lo mínimo que calculan es 7.000 hectáreas. En la zona de, ese es Pacoral, en la zona de Cocaral, es otra zona, otra quebrada inmensa, se calcula que hay de 5.000 a 6.000 hectáreas. Entonces, solamente dos quebradas, del Alto y del Bajo Putumayo. Entonces, la cifra oficial hace buen tiempo que está, que no captaba la realidad, ahora menos, ¿no? Porque del 2017, que es la cifra, ya estamos en 2020, ¿no? Y si no se erradica, no se entra a erradicar, se hacen algunos operativos de interdicción, ¿no? Muy rápidos, se destruye una poza. Si tú destruyes una poza en una zona donde no controlas al narcotráfico, eso no representa ninguna afectación al negocio. Es como en el BRAE. En el BRAE anualmente se informa que se destruyen 700, 500 pozas de maceración o laboratorios rústicos. ¿Y afecta al negocio? No le afecta. El negocio está pujante. Entonces, lo que se está haciendo son pequeñas acciones, ¿no? Bastante epidérmicas. ¿Por qué? Porque no se quieren enfrentar a los disidentes de la FARC. Y los han dejado entonces, en 4 años, se ha dejado de que estos disidentes manden en gran parte del territorio de esta enorme cuenca, porque es una enorme cuenca realmente. Esta da en la frontera con Perú, Ecuador, Perú, Colombia, y Perú, hacia abajo, Perú, Colombia y Brasil. Entonces, obviamente, que es un área estratégica. Además, que estos disidentes de la FARC controlaron el Putumayo, ¿no? Desde la fecha que llegaron, que fue el año 2000, ¿no? El año 2000 hasta el 2014, ellos eran, claro, en términos pacíficos, solamente promoviendo los cultivos, eran los que controlaban el escenario, ¿no? Las fuerzas del orden nunca les hicieron nada a los miembros de los frentes guerrilleros que operaban en el lado entre la frontera colombiana y peruana. Entonces ahora que sí están ellos ya, ¿no? Controlando todo, casi todo el negocio, digo, no todo, pero casi todo el negocio, no les hacen nada. Ahora, ¿por qué? Porque los puestos de control son 3 policías. ¿Qué pueden hacer 3 policías? Las bases militares no tienen órdenes de actuar. Y cuando se hace una operación, ¿no? Cuando se intenta entrar, se hace con artillería pesada y no entran, ¿no? Entonces, los FARC se han dado cuenta que hay temor, ¿no? Porque estas FARC, a diferencia de los quispe palominos que manejan Galil, AKM, ¿no? Estos manejan no solo esas armas, sino tienen misiles. Tienen incluso para poder derribar helicópteros. Entonces su nivel de logístico, de tecnología militar, es superior incluso a los quispe palominos. En términos numéricos también es superior, ¿no? Y ha crecido. ¿Por qué crece esta narcoguerrilla? Porque no es ideológico, es negocio. Entonces ha habido un golpe que se le dio en febrero de este año, o marzo, que es lo que va a salir en mi otro artículo, ¿no? Porque yo capto hasta inicios de este año, ¿ya?
el resto está en un artículo que estoy preparando. Bueno, pero hubo un golpe que se dio a 4 miembros de una lancha. Se encontraron 11 kilos de pasta, algo de marihuana, ¿no? Y armamentos muy sofisticados. Solo uno de los 4 era de los disidentes del Bajo Putumayo. El resto era gente que había sido captada para poder trasladar la droga. Entonces, a diferencia de los quispe palominos que no captan a nadie, nunca crecieron, ¿no? ¿Por qué? Porque los hermanos quispe palomino no quieren compartir las ganancias. En cambio, los disidentes FARC saben que en este negocio todos tienen que ganar. Entonces, cuando no quieres repartir la plata, les engañas a los chicos diciendo que estás haciendo la revolución, la guerra popular democrática. Por eso que en el BRAE, los hermanos quispe palomino no han crecido. En cambio, acá sí, porque los captan para trasladar droga. Es decir, les pagan por esa chamba. Entonces empiezan a crecer como una estructura criminal del narcotráfico, ¿no? Como una firma, ¿no? Entonces no es como los hermanos quispe palomino, que nunca aceptaron lo que eran, ¿no? Sino dijeron que ellos eran revolucionarios. Organizado Partido Comunista del Perú. Jaime, ¿podemos decir que la población civil por el lado peruano en el Putumayo de una otra manera está directa o indirectamente ligado a la economía del narcotráfico en la actualidad? Pero por supuesto, la economía de toda la cuenca es fundamentalmente de la coca y de la pasta, ¿no? Hay un escenario además de pelea que yo ya di a conocer. Hubo una tensión hasta febrero con el ELN, ¿no es cierto? Esa tensión terminó en una negociación. El ELN tiene una parte del Alto Putumayo, ¿no? Pero también no solamente está el ELN, están otras organizaciones colombianas y brasileñas que llegan al Putumayo a llevarse la droga, ¿no? hacia la triple frontera para entrar por Tabatinga, a Brasil. Entonces, esos grupos son los que se enfrentan a los disidentes, ¿no? Porque los disidentes FARC, todos los que llegan tienen que matricularse, es decir, hay un patronato. El patronato significa que hay un patrón. ¿Quiénes son los patrones? Los disidentes de la FARC. A ellos hay que pagarles. Si tú quieres sacar droga, perfecto, pero paga al patronato, ¿no? Entonces, sí hay grupos, se matan entre ellos. Hay una violencia criminal, ¿no? Propia del narcotráfico y del trasteo de la droga, que inunda la realidad de esta zona. Todos los puertos que hay en esta vertiente del río Putumayo están afectadas por la violencia. Hasta hay control territorial. O sea, el control territorial es que ellos le llaman a las autoridades distritales, le dicen, tranquilo, con usted no es el problema, pero no hagan tal cosa, ¿no? Y las autoridades entonces solamente tienen que circunscribirse a su actividad como alcaldes, hacer obras, nada más. Porque la FARC les llama y le dicen, mire, con ustedes no tenemos nada que chocar, ¿no? Igual con los militares en el pronunciamiento que saca el frente supuestamente guerrillero que llega a esta zona, le dicen, nosotros tenemos, ¿no? una relación, ¿no? Y no queremos afectar a las instalaciones ni a los militares. O sea, advierten que no se metan con ellos. Es una amenaza velada. Pero hoy, cuando el Estado peruano tenga que controlar el territorio, cuando el Estado peruano tenga que enfrentar al narcotráfico que está en auge, como lo digo en el texto, va a tener que enfrentar a los disidentes y va a tener que enfrentar también al ELN, ¿no? Y para eso no tenemos militares preparados, porque con ellos vas a tener que enfrentarle como guerra de guerrillas, ¿no? Porque ellos controlan las quebradas, ellos están metidos dentro. A ver, pues que entren los militares, ¿no? A ver, si cuando entran a Vizcatán nomás le sacan la mugre, la última emboscada, ¿no? Les han metido 100 metros de mina y los han matado a 3 miembros de las fuerzas del orden. Entonces, ¿cómo va a ser la situación en el Putumayo? Realmente, día a día que pasa, ¿no? Mes a mes que pasa y se deja esto
es una verdadera bomba de tiempo. Ahora, Jaime, por el lado peruano hay inacción, por el lado colombiano también, me refiero ya al propio gobierno, al propio Estado, también hay inacción. No, hay una diferencia, A ver. que ahí los colombianos tienen una artillería fuertísima. Por eso es que los disidentes de la FARC se han pasado a territorio acá, peruano, porque aquí no existe pues, una estrategia, ¿no?, como la que existe en Colombia. En Colombia se los enfrenta. En Puerto Leguízamo puede haber violencia, inmediatamente están los helicópteros, ¿no? Todos están enormes batallones militares de Colombia, ¿no? Por eso matan en Puerto Leguízamo y los ponen los cadáveres en el lado peruano, que es Lupita. Eso es lo que ocurrió en febrero, ¿no? Después también han hecho lo mismo. Matan en el otro lado y pasan el cuerpo al lado peruano. Entonces, ¿quiénes tienen que ir a levantar el cuerpo cruzando el río Putumayo? Tienen que ir las autoridades peruanas, ¿no? Hacen un hostigamiento a una lancha de la Marina en el Bajo Putumayo, ¿no?, como lo señala en el artículo, ¿no? Y los marinos tienen que ir al lado colombiano para ser atendidos. Ese es el cuadro de desolación de cómo se ha abandonado esta zona. Obviamente, para esto, el Perú está en varias crisis desde el año 2018, ¿no es cierto? Estamos en crisis política permanente, donde el Estado peruano no puede atender ese tipo de problemas. Debería hacerlo, porque esta es una amenaza a la seguridad, ¿no? Una de las amenazas más fuertes, porque tener a una narcoguerrilla, tener a los disidentes de la FARC, por más que no sean ya los frentes guerrilleros del 2000 al 14, ¿no?, y tener al ELN ahí es realmente de alto voltaje, ¿entiendes? O sea, y pueden extenderse a otras áreas, como por ejemplo Caballococha, ¿no?, que es la parte del Bajo Amazonas, donde hay muchísima coca, ¿no? Pueden extenderse a otras áreas y se nos convierte en un problema geoestratégico, ¿no? Porque no es una guerra contra el Estado peruano, es una guerra por la droga, ¿no? Por la coca, la droga, las rutas, ¿no? Es eso, es de otro tipo el conflicto, ¿no? Porque la FARC siempre se pintó en Colombia como una guerrilla, ¿no?, de izquierda, que quería luchar por el poder para los pobres, ¿no? En efecto, que lucharon por los pobres. Al defender la coca, estaban defendiendo a los pobres que viven de la coca, ¿no? En ese sentido se ganaban el aprecio de esos sectores. Es lo mismo que ocurre en el BRAE. Los Quispe Palominos tienen un discurso del año 2005, desde el año 2002 de defensa de la coca, y muchos cocaleros creen que ellos, mientras existan ahí, es la garantía que les van a defender su coca. Entonces, acá, sin el Putumayo tienes ya miles de sembríos, miles de hectáreas de coca. Entonces los cocaleros dicen, ¿quién es la garantía de que vamos a seguir viviendo de este cultivo? Los disidentes de la FARC y ahora el ELN. Entonces, así la situación, mientras el Estado peruano siga abandonando este problema, esto puede crecer, ¿no? Puede expandirse. Muy bien, Jaime, yo te agradezco por esta documentada explicación que nos has brindado. Preocupante, ciertamente, ¿no? Pero además obedece a una investigación rigurosa como es tu característica, ¿no? Y seguramente en la próxima entrega ya vamos nosotros a seguir conociendo mayores detalles, ¿no? Y la gran preocupación que tú siempre la apuntas, ¿no? ¿Por qué no actúa el Estado peruano? ¿Por qué no actúa el gobierno? A pesar que tiene conocimiento, ¿no? Sí, así es. Gracias. A ti te agradezco, Jaime, ¿eh? Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.